Comienzo entonces oficialmente esta sesión. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por participar y nuevamente gracias por seguir intentándolo pese a los problemas técnicos. El día de hoy vamos a seguir, tal como aparece en la plataforma que se publicó en la tarde, vamos a seguir con el trabajo relacionado al abstract y por lo tanto vamos a retomarlo de la clase anterior. Bien, pero antes de eso necesito que por favor me respondan en el chat lo siguiente. Cada uno tiene un área soñada, ¿cierto? Un área en la cual se quiere desarrollar, quiere trabajar, y muchas veces lo vemos solamente como la carrera en general. Yo quiero estudiar enfermería, yo quiero estudiar medicina, pero no nos concentramos en cuál es realmente la área que nos interesa. De hecho, lo comentamos también en las clases de la semana pasada, cada carrera es un abanico de distintas posibilidades. Y es por eso que le pregunto en el chat para que me responda en este momento. ¿Cuál es el área que más le interesaría desarrollar en su propia carrera? Ya no estamos hablando de carrera en general, ahora estamos hablando de algo muy específico que genera que usted quiera entrar a esa institución o a esa área. Ya, vaya comentándome en el chat qué es lo específico que usted quiere desarrollar en su carrera, lo específico, lo concreto. Porque cuando decimos, por ejemplo, psicología, eso es demasiado general. ¿Qué es lo que usted realmente quiere desarrollar en esa área? Que por lo tanto va a crear sus propios abstracts, entre otras cosas. Ya, comienzo a leer sus respuestas por mientras. Lo más específico, porque nuevamente, si yo digo solo quiero estudiar medicina, eso es demasiado general. Hay distintas áreas dentro de la comunidad especializada que yo puedo escoger. Ya, por ahí me dicen psicología clínica, cirugía torácica, aunque sigo pensándolo, dermatología, cosas más específicas. Lo que realmente me interesa, dicen por ahí, es hacer operaciones. También me dicen quiero hacer y diseñar ropa, neurocirugía, al área clínica de su carrera, anatomía, neonatalidad en especies grandes, es decir, ganadería o equinos. ¿Qué específico es eso? ¿En qué momento descubrió que quería trabajar con caballos? Me llama la atención. Ya, por ahí me dicen también, lo que me interesa desarrollar es la conexión doctor-paciente. Quiero ser kinesióloga y poder conectar con las personas para poder ayudarlas. También me dicen por ahí, quiero llegar a ser jefa de una empresa. Y entonces nuevamente, si se da cuenta, cada carrera o cada, por lo menos sueño que usted está ya produciendo en su mente para crear luego de cuarto medio, se relaciona específicamente con un área muy determinada. Y es en estas áreas determinadas donde nacen realmente los abstracts, es decir, los resúmenes de una investigación, y que nacen los artículos científicos. Siempre nacen de un área muy específica. ¿Bien? Entonces, empecemos con esto, solamente como un breve recordatorio. En la clase anterior hablamos sobre las comunidades especializadas, pero ya en forma más específica, las características esenciales de cada una y bajo las cuales finalmente estamos trabajando. Bien, aparecen en pantalla, pero ya las retroalimentamos en otra sesión, así que no creo que sea necesario hacerlo en este momento, pero de todas maneras, en forma general, recuerde que una comunidad especializada aborda un área determinada del saber, por eso la pregunta al comienzo de esta clase. Son especialistas de un área en específica y por lo tanto manejan todo el vocabulario y los códigos de esa situación, es decir, de esta especialización. Eso también considera que trabajan con fuentes e instituciones también específicas, presentan pruebas de lo que han investigado y trabajado y sobre todo reciben el reconocimiento de sus pares. ¿Por qué también hago esta aclaración? Porque también tenemos que pensar que existen profesionales que en su calidad no son profesionales. ¿A qué me refiero con eso? El reconocimiento de mis pares es súper importante porque representa finalmente mi nivel de compromiso y sobre todo responsabilidad con mi labor. Lo comento porque, por ejemplo, en la televisión usted se puede encontrar con muchos especialistas, se puede encontrar incluso con dentistas que aseguran que, por ejemplo, X marca de pasta de dientes es la mejor o la única que funciona en todo el mundo. Es decir, existen ciertos especialistas que no hacen, por decirlo de alguna forma, no hacen un respeto a su área de especialización
y también a veces a cambio de dinero se prestan para ciertas situaciones. Un ejemplo concreto también es, por ejemplo, la empresa Coca-Cola, que paga millones, pero millones de dólares a cambio de que ciertos médicos digan que la Coca-Cola no hace mal para la salud, cuando es algo obvio y notorio, y de hecho existen investigaciones que demuestran lo contrario. La idea obviamente que espero de usted es que si usted se une a una comunidad especializada, claramente no se preste para esas cosas, y que se concentre también en que el reconocimiento de pares es súper importante. Es uno de los mayores indicadores de que estoy haciendo bien el trabajo y que estoy siendo una persona profesional. ¿Bien? Solamente eso como breve recordatorio. Posiblemente usted sepa más de algún ejemplo sobre esto. De hecho, también me dicen por ahí, ¿qué pasa cuando un profesional es responsable y bueno en su área, pero sus colegas no lo reconocen? Ya, con reconocimiento de pares, no me refiero entonces solamente en lo que respecta a colegas en sí, sino que dentro de los pares yo tengo muchas personas distintas dentro de un área de investigación. Es decir, yo posiblemente no tenga el reconocimiento de una parte muy cercana a mí, de un trabajador cercano a mí, pero sí voy a tener el reconocimiento de otros pares que avalan mis investigaciones o mis trabajos. ¿Bien? Entonces, nuevamente, no lo veamos como algo tan sesgado o tan delimitado, sino que realmente este reconocimiento a través del conocimiento de artículos es algo más general. De hecho, piense, por ejemplo, y esto pasa mucho, tal como lo presenta su compañero, por ejemplo, en las universidades existe el matonaje académico, aunque usted no lo crea. Existe el bullying entre profesores de universidad. Y se tratan mal entre ellos, se castigan mutuamente, o se hacen finalmente cosas para incomodar frente a sus estudiantes de universidad, entre otras cosas. Pero ¿qué es lo que importa acá? Es que las investigaciones perduran en el tiempo. Así que ese reconocimiento no lo vemos como el par que tengo al lado en este momento, sino que lo veo como algo a largo plazo. Mi investigación, que de eso estamos hablando, mi investigación va a ser reconocida en algún momento. Tarde o temprano va a tener su respectivo reconocimiento. ¿Bien? Así que, nuevamente, y de hecho eso también va a ser una especie de ánimo para usted, porque no importa qué tan mal lo pueda pasar en su área, en su carrera futura o en su trabajo futuro, la verdad es que cuando yo realizo investigación, toda esa información perdura para años después y para generaciones futuras. De hecho, ahí existe realmente el reconocimiento, cuando mi conocimiento logra perdurar en el tiempo. ¿Bien? De hecho, por ahí me dicen, tengo que asustarme. No sé realmente, pero sí le aseguro que en la universidad el matonaje llega a niveles muy inimaginables. Imagina, de hecho, estoy hablando de personas que tal vez tienen entre 40 o 60 años y se siguen tratando de esa forma solamente por envidias. Lamentablemente eso pasa en el mundo académico, en las comunidades especializadas, y también tiene que tener cuidado con eso. ¿Ya? Así que eso. Ya, por ahí alguien me pregunta sobre un correo que me mandaron. Ya, ese correo lo respondí en la mañana para que lo revise. También me dicen por ahí, en medicina pasa mucho. Y qué buen ejemplo que me dio, porque en la carrera de medicina y también en la carrera de derecho, ni se imagina el nivel de violencia que existe entre pares. Entonces también necesito, de hecho vamos a volver un poco atrás con eso, también necesito que se prepare para eso, y también siempre le hago preguntas para que usted esté tan decidido y decidida en esta carrera que quiere tomar. Porque yo me voy a encontrar con gente que me va a querer, por así decirlo, bajar. Va a existir gente que incluso puede plagiar mi trabajo, o gente que derechamente y injustificadamente me va a querer generar algún tipo de daño. Y lamentablemente las comunidades especializadas no es solamente abordar en conjunto un saber, sino que la envidia es lo primero que nace también. ¿Ya? Así que si usted por X motivo ya en el liceo, ya acá en el colegio, ha tenido una situación conflictiva, prepárese, porque también va a necesitar la fortaleza mental y moral para el momento que deba recibir ese mismo trato, pero en el mundo real. Y obviamente va a ser distinto, porque ya no va a ser su compañerito o compañerita que conoce desde quinto básico o desde primero medio, sino que va a ser una persona con hartos años encima, posiblemente hasta más adulto o adulta que usted, y aún así va a tener que aguantar y luchar por continuar en esa carrera a pesar de todo. De hecho, también me dicen por ahí, claro, me refiero en general a todo el área de la salud, lamentablemente. Por ahí también me dicen, a todo esto,
no es un estereotipo por si acaso, realmente esto del sabotaje aparece en todas las comunidades especializadas porque existe mucha competencia. De hecho, por ahí alguien me dice como ejemplo por interno, no voy a decir el nombre, pero me dicen sí, a mi mamá incluso le sabotearon su trabajo final, solamente por este tema de las competencias. ¿Bien? Así que nuevamente, si usted también está en este lectivo, es para prepararse, para armar, no sé, a veces veo que les dicen como tener cuero de chancho, entre comillas. Bueno, para que pueda aguantar todos los ataques posibles que le aseguro van a existir en algún momento. Con mayor razón, los artículos científicos o especializados son extremadamente importantes porque son mi primera arma para yo comenzar a hacerme un renombre en una comunidad especializada. Vuelvo a repetir, es mi principal arma. Si yo tengo muchas investigaciones, yo cada vez voy a ser una persona más respetada dentro del área. ¿Bien? Las personas que ingresan a este mundo académico o una comunidad especializada, luego descubren que ese trabajo no termina nunca. Es decir, usted entra a una comunidad especializada y se va a tener que perfeccionar, pero de por vida, para siempre, va a tener que empezar a crear esta preparación. Bien, esta preparación académica y práctica, así que también prepárese para eso, porque si quiere estudiar una carrera, va a durar muchos años también de estudio, no solamente lo que dura la carrera. De hecho, también me dicen por ahí en bachillerato, como son pocos cupos, se sabotean las pruebas o les hackean también las páginas. Y le aseguro, y también por experiencia propia y de personas cercanas, eso es verdad. Lamentablemente, cuando yo estoy en bachillerato, tengo pocos cupos para pasar directamente a la carrera que me interesa. Así que se dan muchas situaciones distintas y, nuevamente, necesito que usted tenga toda la fortaleza moral para poder superarlo. ¿Bien? Y para no caer, obviamente, al mismo nivel. Ya, entonces, el abstract nuevamente va a ser pero lo esencial para que mi artículo informativo llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Si yo logro eso, entonces mi honor, por así decirlo, dentro del mundo académico cada vez va a subir más y más. Así que el abstract va a ser absolutamente esencial. Ya lo dijimos anteriormente. El abstract es como la sinopsis que aparece en Netflix. ¿Se acuerda cuando vimos en marzo el tema de la síntesis? Cómo lograr una síntesis, una visión global sobre algo. Pues bien, el abstract es exactamente eso. Voy a dar una visión global sobre una investigación que realicé y es mi carta de presentación. De hecho, si usted está tomando apuntes en este momento para no olvidar esta información, recuerde esa frase. El abstract siempre es mi carta de presentación para un trabajo que claro que me significó bastante esfuerzo. ¿Bien? Por eso que es un resumen de la investigación. Y bueno, en clases anteriores lo habíamos comparado con la noticia porque la noticia siempre tiene un párrafo inicial donde se resume toda la información. Pero vamos inmediatamente a la estructura específica porque tanto el día miércoles mañana como día jueves vamos a revisar abstracts reales. Vamos a ver ejemplos concretos de gente que lo logró y sobre todo personas que van a hacer un ejemplo desde distintas áreas para demostrar que la capacidad de síntesis es esencial. ¿Bien? Solamente como recordatorio, porque uno de los grupos, el grupo A, si es que no me equivoco, perdón, el grupo B, logró ver esta materia, pero el otro grupo realmente no un 100%. Así que comencemos desde cero con esta estructura de el abstract, el resumen de mi información, de mi investigación. Mi primera carta de presentación para que la gente se decida a leer mi texto y por lo tanto así yo pueda escalar en todo este honor del mundo académico. ¿Bien? Vamos a partir solamente con los 3 primeros y luego los 3 últimos. Es información bastante fácil, no es para nada compleja, pero de todas maneras cualquier cosa me avisan por favor. Ya, comencemos entonces. Comencemos con la contextualización. ¿A qué me voy a referir con contextualización? Existen ciertas preguntas, de hecho las voy a marcar al tiro para que usted me pueda seguir. Preguntas que van guiando mi investigación y que van guiando en este caso el resumen que voy a realizar de todo lo que tuve que hacer por un largo tiempo. Y son las que aparecen marcadas ahora en pantalla. Bien, y aparecen también con un icono de un tic verde para que lo pueda ver. En el caso de la contextualización, yo voy a explicar a mi público de la manera más sintetizada posible
la razón de por qué comencé con ella. Es decir, ¿a qué me refiero con eso? Yo tengo que demostrarle al público que mi investigación vale la pena. No sé si usted recuerda que hablamos que en esta generación, o que por lo menos en esta sociedad de la información, hay muchos datos dando vuelta. Incluso usted puede meterse a Google en este momento, colocar la palabra más básica posible, no sé, por ejemplo, la palabra lápiz, y van a aparecer millones y millones de resultados posibles. Imagínese en el caso de una investigación. Es, pero completamente casi inabarcable toda la información que aparece en el Internet o en las bibliotecas. Entonces, yo en mi abstract, en mi resumen de la investigación, voy a explicar a la gente por qué es tan esencial lo que hice, por qué mi investigación es tan importante. ¿Y cómo lo respondo? Con la pregunta ¿a partir de qué? ¿A partir de qué a mí se me ocurrió perder gran parte de mi tiempo para comprobar una situación? ¿Bien? ¿Por qué, por ejemplo, es tan importante que yo descubra cómo hacer frente al virus del COVID, por ejemplo? Es decir, a partir de esta situación, yo generé entonces el interés por buscar tal cosa. ¿Ya? Así que todo significa una declaración. Yo le voy a decir al público por qué un tema me parece esencial de ser difundido y sobre todo investigado. Le pregunto entonces, ¿esa parte se entendió? Le pregunto hasta el momento entonces, ¿esa parte se entendió? Ya, sigamos con el resto y vamos a ir de a poco porque nuevamente esto es entre comillas algo nuevo para usted. Digo entre comillas porque usted conoce versiones muy parecidas de esto, pero no tan académicas. Así que por eso que no estamos deteniendo tanto para que usted no se vaya a perder. De hecho, ya, vuelvo a explicar. Acá estamos hablando del abstract, ¿bien? Es la página inicial de un texto que me resume toda una investigación sin importar de qué área sea. Bien, vuelvo a repetir. Me resume la investigación de un área, un artículo informativo entonces, que voy a presentar para explicar algo. Y este artículo va a tener una primera página inicial que corresponde al abstract y ahí las palabras claves. Toda esta primera página, que usted lo vio también en el texto del perdón, tiene por finalidad que las personas conozcan de qué se trata sin ni siquiera leerlo. Es tal cual como lo dice su nombre, es un resumen para que la gente vea si le sirve o no seguir leyendo ese artículo científico o especializado. Entonces, este resumen o este abstract tiene 6 partes en total. 6 partes en total. Y vamos recién en la número 1. ¿Bien? Así que lo voy a anotar ahí para que quede más claro que estas son las partes del abstract que yo tengo que considerar que van a aparecer sí o sí y que yo voy a tener que crear en un momento. Le vuelvo a repetir, usted lo va a crear sí o sí, sin importar a qué carrera se vaya, le van a pedir que escriba esto sí o sí. De hecho, va a tener una sola carrera, perdón, un solo ramo dedicado 100% a investigación. Da lo mismo en qué área usted vaya a ingresar. ¿Bien? Ya, sigamos adelantando esto, porque la idea obviamente es que usted sobreviva en la universidad y por algo está tomando esta asignatura conmigo. Sigamos entonces. Si yo ya expliqué por qué me interesó realizar una investigación, también voy a explicar los objetivos, es decir, cuál es la finalidad de lo que estoy investigando, qué es lo que quiero lograr. Entonces, en los objetivos, dentro de este resumen, voy a presentar cómo yo quiero alcanzar ese medio, cómo yo quiero finalmente lograr este motivo central. Es decir, voy a exponer, tal como aparece ahí, las diferentes formas y posturas, en este caso, de la investigación, porque miren, para que esto quede más claro, coloqué los ejemplos que están a la izquierda, perdón, a la derecha. Coloqué los ejemplos que están a la derecha para que se dé cuenta. Por ejemplo, en el primero, voy a salir un poco de la pantalla, en el primero la contextualización, ¿qué se nos dice realmente? Se nos presenta la contextualización. Y lo voy a leer en este momento. El abordaje de la sexualidad en el ámbito de las políticas públicas suele ser controvertido. En este debate puede identificarse diferentes discursos expresados por distintos sectores y actores políticos. Es decir, ¿cuál realmente fue o a partir de qué nació mi investigación? Pues en base a esto. Como es un tema tan controvertido, es esencial que yo hable al respecto.
Eso como número 1, la contextualización. Vamos a pasar a un ejemplo entonces de objetivos. El propósito del artículo, de este artículo de ejemplo, es exponer los marcos interpretativos para el debate de bla, 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 bla. Digo nuevamente el propósito de mi artículo, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que voy a lograr con esta investigación y qué va a lograr usted por leer mi artículo? Y finalmente la metodología, porque si yo tengo objetivos por lograr, si yo tengo una meta que quiero alcanzar, claramente que necesitaré entender el camino que voy a tener que tomar. Es decir, en la metodología, lo que yo voy a hablar es cómo voy a llevar a cabo esa investigación. ¿Qué método, por eso se llama metodología, qué método voy a utilizar para comprobarlo? Es decir, con el cómo. Eso es lo que me voy a preguntar para crear ese resumen, ese abstract. ¿Cómo logro este objetivo? ¿Bien? Y hay diferentes formas. Yo puedo analizar, puedo hacer entrevistas, puedo hacer encuestas, puedo, por ejemplo, solamente observar el fenómeno de algo, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en el ejemplo concreto que también les coloqué sobre esta situación, también aparece ahí. La metodología utilizada se sustenta en 3 elementos: un seguimiento, el análisis de ciertos datos y sobre todo entrevistas a ciertos actores. Lo importante es que yo sea lo más específico y específica posible para que la gente no se vea la necesidad de leer más. Vuelvo a repetir, un abstract o resumen es el resumen o la visión global absoluta de toda la investigación. Así que todo lo que yo hice va a aparecer al máximo de resumido en esa primera plana. ¿Bien? Ya, ¿qué ejemplo dimos en clases? O por lo menos para los ejemplos que le di al grupo A, es cuando usted está investigando un cagüín. ¿Y cómo lo vimos concretamente en clases? Cuando usted se quiera enterar por qué una compañera que no es tan cercana a usted está llorando en la sala de clases. Si yo veo que una persona no tan cercana a mí está llorando, pero en forma desesperada en esa sala de clases, ¿yo me atreveré a preguntarle directamente qué le pasó? Pues bien, mucha gente en la clase anterior me dijo que no, por un tema de respeto. Si ven a la persona tan descompensada llorando, no se atreverían a decirle nada. Entonces, ¿qué es lo que uno comienza a hacer? Uno, persona copuchenta posiblemente, o que quiere ayudar. Pues bien, uno comienza una investigación. De hecho, lo voy a escribir ahí en pantalla para hacer más claro este ejemplo. Si yo esto lo quiero aplicar en mi día a día, en mis propias investigaciones, yo como persona copuchenta, voy a colocar acá, situación entonces que le estoy comentando. Una compañera está llorando y yo no soy lo suficientemente cercana para preguntarle directamente qué le pasó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque obviamente no quiero quedarme con ese cagüín. No me juzgue, por favor, con el ejemplo que estoy dando. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces como solución? Pues bien, realizar una investigación. Comienzo a investigar entonces y vamos aplicando los 3 primeros elementos o características de los abstracts o resúmenes. Primero que todo, me pregunto la contextualización. ¿Por qué yo quiero saber que esa persona está llorando? Es decir, voy a responder a la pregunta ¿a partir de qué? ¿A partir de qué comienzo esta investigación? Pues bien, a partir de las lágrimas de una compañera y su pesar, voy a comenzar a investigar esta situación que obviamente va a ser un aporte para las personas que sí la conocen, porque yo así voy a poder apoyarla de alguna forma. O incluso yo voy a poder apoyarla pese a ser una persona relativamente desconocida. Bien, esa es la contextualización. Vuelvo a repetir. Explico la situación que dio origen a mi investigación. En este caso, saber por qué la persona está llorando y si puedo ser de ayuda o no. Vamos entonces, ya completamos vamos a ir tachando. Completamos el punto número 1 con esta situación hipotética y con esta investigación que estoy haciendo. Luego voy a tener un objetivo, ¿cierto? Voy a preguntarme finalmente ¿para qué? ¿Qué quiero lograr con esto? Pues bien, lo que quiero lograr es finalmente comprender la situación de mi compañera. ¿Respondo el para qué? Pues esa va a ser mi respuesta y ese va a ser mi objetivo de investigación. Yo quiero comprender y apoyar a mi compañera a través de esta investigación. Y finalmente la metodología. Yo, persona copuchenta o que quiera ayudar, se va a preguntar el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer?
Y ahí yo voy a presentar entonces en mi investigación. Mediante la observación voy a ver los avances de mi compañera y entender por qué está así. Nuevamente, respondo la pregunta ¿cómo? ¿Bien? O si no, voy a entrevistar a compañeros y compañeras que están cerca de esta persona o que se sientan cerca para entender qué fue lo que le pasó. ¿Se dan cuenta? Entonces vuelvo a repetir, contextualización, voy a explicar qué situación generó que yo me interesara por un tema. ¿Bien? Ya, voy a ir repasando entonces. Contextualización, voy a explicar la situación que originó que a mí algo me interesara. Luego, objetivos. Voy a explicar para qué voy a realizar esta investigación, qué es lo que yo quiero lograr, cuál es mi meta central. Es decir, el para qué. ¿Para qué quiero descubrir algo? Y finalmente la metodología, que es explicar cómo lo voy a hacer. ¿De qué forma voy a lograr obtener este conocimiento? Por ejemplo, nuevamente, si veo a alguien que se siente muy mal, que está llorando, voy a tener que utilizar un método, ¿cierto? Porque posiblemente por su situación que está llorando muy mal, no voy a poder preguntarle directamente, posiblemente no me responda. Voy a tener que echar en marcha todo un sistema para lograr mi objetivo. Si se dan cuenta, todo está conectado entre sí. Y todo este resumen o abstract es una explicación de por qué yo me estoy dando el tiempo de explicar un tema de mi interés. ¿Bien? Ya, le pregunto entonces, estos 3 puntos principales, ¿se entendieron? Porque nos quedan 3 más por si acaso, los 3 últimos. Esto es un resumen, esto es un abstract. De hecho, piense, son investigaciones que tomaron años, mínimo un año de investigación o un semestre completo. Yo no voy a mandar a la persona a leer todo el texto para ver si le sirve o no, o si le gustó o no mi resultado, sino que yo todo se lo voy a resumir lo más brevemente posible, con lujo de detalles. ¿Por qué lo hice? ¿Cuál fue mi objetivo que quería lograr con mi investigación? Y de qué forma también logré llegar al resultado final. Todo eso lo pongo en la primera plana para que la persona ni siquiera pierda el tiempo y inmediatamente vea si el texto le sirve o no. De hecho, también entre eso vamos a utilizar palabras claves que son igual que los hashtags para lograr la conexión con las personas. Y le pregunto, ¿para qué sirve? De hecho, lo pregunté en clases. Le pregunto, ¿el hashtag en redes sociales para qué sirve? El hashtag en general, ¿para qué suele servir? ¿En redes sociales o internet? Ya, por ahí me dicen, facilitar la búsqueda, llegar a más personas, bien. Algunas personas me van a buscar por el hashtag, otras personas simplemente les va a aparecer la información por seguirlo. Para filtrar más información, para provocar conexión de intereses y como tal dicen por ahí, entonces llegar a más personas, para difundir más fácilmente. Entonces, y de hecho por ahí dicen también, para resumir mis intereses y ampliar entonces mi publicación, ampliar mi público. Eso es exactamente lo que se logra con el abstract. Yo coloco un breve resumen en esta, entre comillas, publicación y utilizo hashtags para entonces, con palabras claves, que las personas lleguen fácilmente a mi información. ¿Bien? Entonces, nuevamente, esto usted sí lo suele ocupar en su día a día. Usted también se ve en la necesidad de difundir lo que quiere o lo que le interesa a una gran cantidad de personas. Por algo también se encuentra en una red social, o si no, no necesitaría de una. Viviría la vida normal sin internet, por ejemplo. Pero usted sí quiere llegar a más personas, usted sí quiere conectar con otros y otras. Y es exactamente lo que permite el abstract o el resumen. Que todo ese texto, que pueden ser hasta 200 páginas o más, simplemente se resuma en una pura plana para que la gente pueda acceder fácilmente. ¿Bien? Ya, pasemos a las últimas partes de esto. Y las últimas son las más fáciles, así que cualquier cosa igual me puede preguntar, pero le aseguro que esto va a ser lo más fácil de comprender. El resumen o abstract, como estaba diciendo, entonces nos da la información esencial o la más importante. Y eso también considera lo siguiente, que aparece ahí en pantalla. Necesito que vea la pantalla. Posiblemente usted solamente me está escuchando, pero necesito que vea la pantalla. Un abstract o resumen me presenta al tiro las principales conclusiones, me presenta al tiro lo que logré o no con la investigación, pero en forma inmediata. ¿Bien? Entonces, ¿qué información me van a entregar? Me van a entregar inmediatamente todo lo que yo pude lograr.
yo con mi investigación, luego de contextualizar a mi público y que entienda por qué pensé que era tan importante investigar, luego de presentar los objetivos, las metas, lo que quería lograr con esta investigación, luego de explicarle al público también cuál fue mi método para llegar a la respuesta final o colocar en práctica mis objetivos de investigación. Pues bien, luego de todo eso, explico inmediatamente, hago un spoiler de qué conseguí. ¿Bien? Porque nuevamente, no me interesa enganchar a la gente omitiendo información, todo lo contrario. Yo quiero demostrar que mi texto vale la pena ser leído. Así que las conclusiones y lo que yo logré en la investigación la voy a colocar, pero en forma inmediata en el texto, en ese resumen o abstract. ¿Bien? Ya. Yo puedo hacer comentarios. Yo como investigador o investigadora, claramente que sí, pero es algo súper optativo. A veces hay autores o autoras que quieren colocar sus propias conclusiones, luego de todo lo que hice, luego de todos los resultados que tuve. Yo creo que es importante que el público considere esto. Bien, no todas las personas lo hacen, no es algo obligatorio, pero también está la opción. Y finalmente, y lo que le acabo también de explicar, que aparece en un resumen o abstract, son las palabras claves, que esto es lo más importante, porque son los conceptos que pueden sintetizar o resumir, incluso mucho más, lo que yo hice en esa investigación. Hashtag videojuegos, hashtag educación, hashtag investigación, hashtag adicción. Si yo digo todas esas palabras, inmediatamente la gente va a lograr ingresar rápidamente a mi texto, sin tener que buscarlo mucho necesariamente en el internet, por ejemplo. ¿Bien? Entonces le vuelvo a repetir, usted suele hacer este tipo de cosas, usted está acostumbrado a ver sinopsis, a ver resúmenes pequeños, está acostumbrado a la síntesis, a que todo sea lo más resumido posible. Pues bien, cuando usted ingresa a una comunidad especializada, se va a encontrar exactamente con lo mismo. Gente que quiere ser reconocida por sus pares, no sus pares los que tienen al lado, sino que sus pares de su propia área de investigación o la área en la que está trabajando. Es decir, que incluso ese reconocimiento llegue hasta años después o cuando yo ya esté muerto o muerta. ¿Bien? Oh, qué feo sonó eso. Bueno, es la verdad. Muchas investigaciones se descubren mucho tiempo después que realmente eran valiosas. Ya, le pregunto entonces, ¿se ha entendido hasta el momento? Posiblemente usted va a lograr todo esto, posiblemente usted se muera y toda su investigación sea importante, aunque no pueda verla, como muchos investigadores, como la gran mayoría de las personas en el mundo que hacen una investigación y recién a los 20 años después la gente lo viene a agradecer. Póngase en esa postura. Ya, de hecho por ahí me dicen, me huele a que tendremos que hacer esto con el texto que estamos leyendo. Sin comentarios, por ahí después les voy a comentar qué vamos a hacer con eso. Pero esto, sobre todo, más que una nota futura, me interesa que realmente lo entiendan porque de verdad se lo van a pedir, sin importar lo que usted quiera estudiar o esté por ejemplo, en una institución técnica, sí o sí le van a pedir esto en un momento. Le van a pedir sí o sí un ensayo y le van a pedir sí o sí un artículo científico o un artículo para difundir información. De hecho, por ahí me dicen, lo leí hace un rato y no alcancé a responder, sobre el tema de los abstracts, que no alcancé a responder. Profe, ¿el abstract se ve solo en artículos? Realmente sí. Los artículos son los resúmenes de toda una investigación, así que por eso que tiene esa estructura y me pareciera que sí, es el único tipo de texto que tiene este tipo. Hay otro que se parece, por ejemplo, la noticia tiene algo muy parecido, pero claramente no se va a llamar abstract porque es de otro tipo de texto. De hecho, por ahí me dicen, claro, y un hombre se llevará el crédito de una investigación. Bueno, eso pasaba hace muchos años, tal vez siga pasando ahora, no lo sabemos. Haga su propia investigación y vemos si se hace famoso al tiro o si se tiene que morir para que su investigación llegue a mucha gente. Vaya a saber usted. Ahí me preguntan, ¿un prólogo podría contar como un abstract? No. ¿Y por qué no? Porque los abstracts tienen esta estructura súper definida y súper concreta para exactamente demostrar una investigación. Y los prólogos, realmente, tal como lo dice su nombre, es solamente un comentario previo a un texto. Y ese comentario previo puede ser el autor hablando tonteras, el autor hablando sobre su vida,
O otra persona que está escribiendo en nombre del autor porque le tiene mucha estima y quiere obviamente difundir mejor su texto. Pero un prólogo es un comentario muy liberal, muy abierto, casi sin ninguna estructura, y el abstract es todo lo contrario. Yo quiero ser lo más concreto, lo más cuadrado y cuadrada posible para que la información llegue a la mayor cantidad de personas. ¿Bien? Ya, chiquillos y chiquillas, le pregunto entonces, ¿existe alguna duda? ¿Está claro todo esto como para que usted pueda ver ejemplos el día de mañana? Grupo A, o día jueves, grupo B. ¿Se sentiría preparado? Ya me dicen que está todo claro hasta el momento. Ha sido hasta el momento algo fácil de comprender. Me alegro de eso porque le aseguro que esta materia es muy difícil, se lo aseguro. Es muy difícil de comprender. ¿Y por qué se lo digo? Porque toda la gente llega a la universidad o a un instituto técnico a aprender esto, a la fuerza recién. Un profesor, muy malas pulgas o profesora, lo obliga y la obliga a crear este tipo de texto, lo obliga a crear un abstract y ahí usted se muere. Y la experiencia va viendo si está aprendiendo o no. La idea es que usted no pase por esa experiencia porque es muy traumático, obviamente, y la idea es que lo aprenda ahora. Así que si ya lo está entendiendo ahora, mejor todavía. Cuando esté en los estudios superiores, va a estar pero muerto de la risa, o muerta. O va a investigar y después se va a morir. Pero bueno, va a estar contento, ¿ya? Y contento. Y muerto, posiblemente. De hecho, por ahí me dicen, a mi hermano mayor le pasó eso. Claro, llegan a la educación superior y ahí un profesor sin ningún tipo de empatía lo obliga a hacer algo que nunca le enseñó. Suele pasar en la universidad. Ya, también me dicen por ahí, ya, por ahí alguien que no alcanzó a escribir, pero recuerde, este video yo lo subo para que eso no sea necesario. ¿Bien? Ya, entonces nuevamente, en los comentarios es algo completamente optativo y nuevamente todo esto lo vamos a ver también mañana, así que no se preocupen. De hecho, también me dicen por ahí que fome que algunos profesores sean así. Lamentablemente, cuando usted esté en la educación superior se va a encontrar con cada personaje, y disculpa que se lo diga de esa forma, pero yo prefiero advertirle y que vaya con supuestamente cuero de chancho a esa situación. ¿Bien? Ya, chiquillos y chiquillas, si se entendió entonces, cortamos la videollamada ahora, no es necesario que se vuelvan a conectar y mañana seguimos con este tema. ¿Bien? Ya, y muchas gracias por haber entendido igual todo esto. Y sí, no se preocupen, les subo el PPT mejor para que no estén apurados ahora. Les subo mejor el PowerPoint para que no se preocupen. ¿Ya? Ya, eso. Nos vemos pronto, que estén muy bien. Adiós, que estén muy bien. Nos vemos pronto.